Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el Territorio. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional con maestría en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Aristizábal, muy pero muy buenos días y bienvenido. Hola Wilmer, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar acá con ustedes compartiendo este espacio. El día de hoy, pues como ya les mencionaba Wilmer, vamos a ver un poco el tema de la gestión de riesgo en el territorio a nivel municipal y departamental, cómo funciona y cómo podemos interactuarlo con las empresas que nosotros estamos. Entonces, Wilmer, arranquemos con la evaluación, por favor. Claro que sí, doctor. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿son instrumentos para el ordenamiento territorial? A, Plan de ordenamiento de cuencas. Plan municipal de gestión del riesgo de desastre. B, planes de emergencias empresariales. C, matrices de peligros. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, le aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, Plan de ordenamiento de cuencas y Plan municipal de gestión del riesgo de desastres, un 62% de respuesta. B, planes de emergencia empresariales, un 19% de respuesta. C, matrices de peligros, un 19% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, ¿son entidades que componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? A, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. B, Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo. C, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Les daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un 10% de respuesta. B, Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, un 5%. C, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, un 0%. D, ninguna de las anteriores, un 0%. Y E, todas las anteriores, un 85% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera pregunta. Nos dice nuestra tercera pregunta, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿hay objetivos relacionados con la gestión del riesgo de desastres? A, sí, B, no. Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta. Muchas gracias a todos por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí, un 100% de respuesta. B, no, un 0%. A todos, muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el doctor Aristizábal. Bueno, gracias Wilmer. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las preguntas o las respuestas de ustedes. Vamos a ir resolviéndolas a medida que vamos avanzando en la presentación. Entonces,
Esta es la ruta de conocimiento que nosotros tenemos planteada para este año. Ya estamos llegando casi al final de la ruta y hoy vamos a retomar un poco algunos puntos claves que vimos en las primeras sesiones y posteriormente avanzamos con los temas territoriales. Principalmente tenemos 3 momentos. Uno, el conocimiento de riesgo. Volvemos a repetir o vamos a volver a repetir qué es el conocimiento de riesgo y las fases de la gestión de riesgo en nuestro país. ¿Cuál es la normatividad aplicable que está en nuestro país actualmente en los temas territoriales? ¿Y cuáles pueden ser las herramientas para poder hacer gestión de riesgo a nivel territorial o municipal? El objetivo es darles a ustedes a conocer las herramientas que tiene el país actualmente para realizar la gestión de riesgo en los territorios. Volvemos a revisar nuevamente cuáles son los objetivos que nos da la Ley 1523. Recordemos que la Ley 1523 es la sombrilla que nos da a todo el país la línea base de cómo hacer gestión de riesgos de emergencias y desastres. Basado en esta sombrilla se desprenden múltiples herramientas que cada uno desde su ámbito va a ir aplicando o aportando a la gestión de riesgo a nivel país. Por consiguiente, entonces volvemos a recordar que tenemos conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo de la emergencia o el desastre. Estos 3 objetivos son claves, ya que de esta forma nosotros vamos a empezar a determinar qué se tiene que hacer en cada una de las fases. Este cuadro lo hemos visto en presentaciones anteriores, nuevamente lo reforzamos para poder enfocarnos muy bien en qué es lo que estamos haciendo en cada una de las fases. Recuerden que la gestión de riesgo ante emergencias y desastres no es responder o solo responder ante una emergencia, sino detrás de o antes de hay una gran cantidad de cosas o elementos que se deben hacer. Principalmente tenemos una fase de conocimiento de riesgo y posteriormente una fase de reducción de riesgo. Son supremamente importantes, al igual que las fases de manejo de la emergencia o el desastre. Entonces, la fase de conocimiento de riesgo tenemos unos puntos supremamente claves. Uno es la identificación y análisis de amenazas, que lo hemos visto en otras presentaciones anteriores, en algunas de las sesiones anteriores. Sin embargo, esta identificación y análisis de amenazas es el corazón y es la base principal para poder hacer la gestión de riesgo en nuestro territorio o en nuestra empresa. Entonces ahí nos vamos a enfocar o nos hemos enfocado frecuentemente, ya que es uno de los puntos claves. Si yo no identifico muy bien las amenazas y no las analizo bien y analizo mis vulnerabilidades, lo más posible es que dé un resultado erróneo de los niveles de riesgo, por consiguiente haga medidas de reducción erróneas y medidas de manejo o respuesta tal vez incipientes para lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a ver un poco cuál es la definición de conocimiento de riesgo basado en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Entonces nos dice que es la comprensión de los factores que componen el riesgo. Uno, la existencia de las amenazas, que es lo que venimos hablando, fuera o dentro de la institución, en este caso pues sería una institución o un territorio, y de las vulnerabilidades propias frente a dichas amenazas. ¿Qué tanto me puede llegar a mí a afectar la materialización o no de esta amenaza? Todo esto con el fin de generar conciencia entre los diferentes actores y motivar los procesos de reducción y manejo de emergencia o desastres. Entonces, es un poco lo que hemos venido hablando y es, si yo hago muy bien este análisis, me preparo muy bien, hago muy buenas medidas de reducción y tengo un plan claro con una meta muy clara a futuro. ¿Y qué es vulnerabilidad? Entonces, para la ley 1523, la vulnerabilidad es la susceptibilidad o la fragilidad física, económica, social y ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectado, de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un evento peligroso, un evento, pues, una materialización de la amenaza que se presente, y corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como los sistemas físicos, sociales, económicos y apoyo que pueden ser afectados por los eventos físicos peligrosos. Entonces, si se materializa esta amenaza y llega a suceder, ¿qué tanto me puede llegar a afectar a mí? Como estamos hablando un poco de territorio, se nos empieza a expandir mucho más cuáles serían esas afectaciones que se nos pueden llegar a generar. Entonces, a nivel territorial tenemos que tener en cuenta muchos elementos. Por ejemplo, los elementos de los servicios básicos esenciales que debe tener un municipio, las clínicas, los hospitales, los cuerpos de respuesta a emergencia, acueductos, energía, todas esas líneas vitales, esas líneas tienen que continuar después de que se llegue a presentar un evento fuerte o un desastre al interior de esta comunidad. Entonces es muy importante que se revisen las vulnerabilidades frente a cada una de las amenazas, construyendo unos muy buenos escenarios de riesgo y preparándose para que esos elementos sigan y continúen a lo largo del tiempo. Entonces,
volvemos a repetir la fórmula. Este es uno de los abordajes. Pueden haber muchos abordajes y pueden haber otras variables más. Sin embargo, pues esta es una de las que más se utiliza y es la amenaza por la vulnerabilidad es igual al nivel de riesgo. Y la amenaza es la probabilidad de ocurrencia por el impacto que se puede llegar a presentar a personas, bienes y operaciones. Y la vulnerabilidad se puede llegar a medir como entre alta, media y baja frente a cada una de las amenazas. Solamente en ese momento es cuando yo tengo un nivel de riesgo. Sin embargo, también se le pueden incluir otras variables, que son los niveles de exposición frente a esta amenaza o los elementos que están expuestos frente a la amenaza. Es decir, tengo población o no, tengo una central hidroeléctrica, tengo un acueducto o el acueducto veredal municipal. Entonces, también debemos combinar muy bien cuáles son los factores que están expuestos o los elementos que están expuestos a la amenaza. Y también, si el elemento expuesto no presenta ninguna vulnerabilidad frente a la amenaza, es decir, esa población, ese territorio, esa infraestructura, ese proceso que está expuesto ante la materialización de una amenaza, perdón, si ese elemento que está expuesto no presenta ninguna vulnerabilidad frente a la amenaza, es decir, que es capaz de anticiparse, resistir, responder, recuperarse, entonces la amenaza no genera riesgo. Entonces, la amenaza puede estar latente, pero si el elemento que está expuesto está muy bien preparado y no tiene ninguna vulnerabilidad, ese nivel de riesgo tendería a ser cero o bajaría muchísimo. De tal forma que podemos encontrar que entre más capacidades tenga un territorio o una población, va a ser menor el nivel de riesgo que se puede llegar a generar. Bien, entonces, inicialmente, pues nuestro territorio, pues este es nuestro país. Colombia tiene una extensión aproximada de 2.070.408 kilómetros cuadrados aproximadamente, de los cuales 1.141.748 corresponde a territorio continental y demás sigue siendo marítimo. Como podemos ver, pues tenemos 32 departamentos, 1.123 municipios aproximadamente, y tenemos una gran cantidad de territorio en nuestro territorio tenemos gran cantidad de municipios, gran cantidad de departamentos, gran cantidad de elementos administrativos que se deben coordinar y es ahí donde empiezan a surgir todas las entidades como el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres. Adicionalmente, tenemos un país lleno de agua. Afortunadamente tenemos ríos, quebradas y elementos hidrometeorológicos por todo lado. Entonces, es una de las variables que más puede llevarnos a nosotros a tener ciertas afectaciones. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Adicionalmente, la población aproximada es de 49 millones de habitantes aproximadamente. Estas son unas cifras del 2017. De 2017 a hoy, pues puede haber mucho cambio. Sin embargo, podemos ver que la concentración de las personas o el número de personas concentradas pues está en el centro del interior del país y lo más probable es que estemos pues en las zonas donde están las cordilleras también, donde tenemos algunas fallas geológicas considerables, por donde pasan más ríos, mayor caudal de ríos en ocasiones, donde tenemos accidentes geográficos mucho más difíciles para temas de infraestructura y demás. Entonces, podemos ver en este mapa ese nivel de concentración como se ve tan evidente en los sitios donde físicamente es más difícil acceder, donde físicamente es más difícil construir. Pero bueno, ahí estamos asentados ya por unos temas que vimos anteriormente, por temas de fertilidad, por temas de cercanía al agua, y pues ahí fue donde empezó la población a asentarse. Colombia es un país particular. Normalmente la mayoría de los países o sus capitales o sus ciudades importantes están en la costa, en donde tienen mayor concentración de personas. Acá vemos que tanto en la costa norte como en la costa pacífica no tenemos una concentración mayor de personas, sino al interior del país. Normalmente los países del mundo tienen esa concentración de las personas en las costas porque ahí fue donde empezaron a hacer transacciones económicas y algo de tránsito de mercancías y los mercados se ubicaban en la parte costera de los países. Sin embargo, pues Colombia se empezó a ubicar sus capitales siempre al interior con unas dificultades bien considerables. Entonces, es acá donde podemos empezar a ver ciertos mapas. Tenemos algunos mapas muy interesantes que nos dan los repositorios de gestión de riesgo, que nos dan el IDEAM, el IDG, bueno, varios mapas que nosotros podemos llegar a consultar. Ahorita vamos a ver un poco en dónde los podemos consultar. Y vamos a ver que ya se tiene medido, ya se tiene pensado y investigado cuáles serían las pérdidas en millones de pesos esperadas por municipios
en temas de sismo, en temas de inundación, en temas de huracán y en temas de tsunami. Entonces, estos mapas son claves, ya que nosotros podemos empezar a ubicar la infraestructura de nuestras compañías, de nuestras empresas, en ciertos municipios, en ciertos departamentos, y empezar a hacerles un zoom in para poder empezar a revisar qué me podría llegar a afectar a mí en temas de amenazas, si ya tenemos estudios previos o información secundaria que me permita a mí llevarme un poco hacia dónde puedo tener mayor nivel de afectación o en dónde podría ser más afectado por determinada amenaza. Entonces, toda esta información permite hacer una toma de decisiones basada en la ciencia y basada en estudios y nos puede llevar a poder tomar mejores decisiones al interior de nuestras compañías. Claramente, cuando estas compañías son de múltiples sucursales distribuidas a lo largo y ancho del país, con más razón tenemos que empezar a ubicar estos mapas y ubicar nuestra infraestructura. Vamos a ver un poco adelante cómo se ubican y cómo podríamos llegar a tener un mapa de ubicación de infraestructura versus los fenómenos amenazantes. Entonces, bueno, podemos ver acá que tenemos temas de sismo, podemos ver que la mancha roja significa mayor número de millones de pesos. Entonces, el mapa que está en la parte superior izquierda es de sismo, en donde vemos pues una afectación fuerte para toda la parte de Nariño, Antioquia, también Santanderes. Entonces, pues se puede identificar que hay unas pérdidas esperadas fuertes. En la parte de abajo pues tenemos los temas de huracanes. Como ven, pues los temas de huracanes pues claramente pegan a San Andrés, que ya está sucediendo, acaba de pasar nuevamente otro, y en la parte de la costa norte. Entonces pues ahí vamos, frecuentemente vamos haciendo diferentes tipos de análisis y diferentes tipos de mapas que nos permiten ubicarnos a nosotros espacialmente y en nuestra infraestructura para poder conocer estos análisis de pérdidas, análisis de impacto de las amenazas que se pueden llegar a presentar. Y ahora viene algo muy importante, que es el ordenamiento territorial. Nuestros territorios pues han sufrido órdenes y desórdenes a lo largo de la historia. Sin embargo, cada vez la normatividad actual está siendo mucho más contundente y mucho más técnica y está solicitándole a los tomadores de decisiones municipales y departamentales que hagan un ordenamiento de territorio basado en estudios muy buenos. Y adicionalmente a los estudios nos están pidiendo que incluyan la gestión de riesgo de desastres dentro del ordenamiento territorial. De ahí debería partir el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial y la gestión de riesgo de desastres buscan, en conjunto entre los dos, proporcionar las condiciones óptimas para la calidad de vida de la población. Si estos dos factores están en contravía, lo más probable es que la calidad de vida de la población que está en ese territorio no vaya a ser muy buena. Y en ocasiones se han encontrado pues que hay algunos documentos que parece que se contradijeran. Ahorita vamos a ver en las diapositivas adelante qué es un POMCA, que es un Plan Municipal de Gestión de Riesgo, cómo podemos hacer que estos documentos se empiecen a articular y hablen entre sí, de tal forma que el Plan de Ordenamiento de las Cuencas diga una cosa y el Plan Municipal de Gestión de Riesgo diga otra. Adicionalmente, tenemos el decreto 1807, y este decreto 1807 nos pide que incluyamos la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial para poder actualizar los planes municipales de gestión de riesgo o esquemas, los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, dependiendo de la magnitud del municipio, y que para poderlo actualizar tengamos un estudio mínimo de inundaciones, de remociones en masa y de avenidas torrenciales, y en algunos casos pues de incendio también, forestales, y de las amenazas que se consideren más claves en ese municipio, ese departamento. Luego de poder hacer ese estudio inicial o esa línea base, si encontramos sectores que ya están siendo poblados o han sido poblados a lo largo del tiempo, pero que tienen unos niveles de riesgo altos, deberíamos hacer unos estudios detallados de esos niveles de riesgo y de esos espacios, unos estudios como un zoom in a esos estudios. Entonces, se propone que estas variables se hablen, permiten la sostenibilidad ambiental y el trabajo continuo entre los aspectos económicos, sociales y la dimensión del territorio en pro de la seguridad del territorio. El territorio tiene como objetivo la intervención, requiere medidas que corrijan las situaciones de riesgo. Entonces, si tenemos población que está sentada en unos espacios donde tenemos múltiples inundaciones frecuentemente, la idea es poder mover esa población de un punto A a un punto B, poder implementar medidas de reducción de riesgo con esta población también, poder evitar que la población siga creciendo en estos espacios
de riesgo, y esto nos va a permitir que el territorio tenga un orden basado en la seguridad y en la gestión de riesgo. Por consiguiente, el sector privado y la academia facilitan esta identificación de esas funciones, las problemáticas y las situaciones también. Entonces, es muy importante, el sector privado puede o no incluirle o adicionarle unos factores de riesgo a este territorio, a esta población, si tal vez no se acerca primero a los planes de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial para poder revisar en dónde lo puede hacer o en dónde no lo debe hacer. Ahora bien, si esa institución ya está ahí y se empiezan a desatar una serie de fenómenos amenazantes, es importante que exista coordinación entre el municipio o el departamento y la empresa para poder hacer conjuntamente unas medidas de reducción de riesgo bien interesantes y que estén en una vía o un norte claro que se articule con los planes de ordenamiento territorial, con los planes de manejo ambiental, con los POMCAS y demás. Entonces vamos a ver un poco qué herramientas pueden llegar a tener ustedes como empresas y las personas pues, que toman decisiones en el territorio. Tenemos unos documentos muy interesantes. Uno es este Atlas de Riesgo en Colombia. Es un atlas que ha venido actualizándose a lo largo del tiempo. Este Atlas de Riesgo de Colombia revela cuáles son los desastres que pueden estar latentes dentro de nuestro país. Fue elaborado por la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo en el 2018, sin embargo ya tiene una segunda actualización, si no estoy mal, y nos permite de una forma muy detallada poder identificar cuáles son esas amenazas en el territorio con unos estudios bien interesantes. También tenemos un índice que se llama el Índice Municipal de Riesgo de Desastres. Es un documento generado por el Departamento Nacional de Planeación en el 2018 también, y es una herramienta que permite evidenciar el nivel de riesgo para los eventos hidrometeorológicos. Como veníamos hablando en principio, pues Colombia es un país afortunado, lleno de agua por todo lado. Sin embargo, pues estas cuencas hidrográficas tienen que ser muy bien manejadas y también nos llegan a nosotros a generar ciertos niveles de riesgo. También tenemos los planes departamentales de gestión de riesgo de desastres, y entonces este plan departamental de gestión de riesgo de desastres debería ser el documento que captura todas estas herramientas y toda esta información secundaria para conocer el riesgo del municipio, para tomar medidas de reducción de riesgo dentro del municipio y para tomar medidas de respuesta ante emergencias y desastres en el municipio también, con ciertos niveles de coordinación a nivel departamental y con ciertos niveles de coordinación a nivel nacional también. Entonces, este Plan Municipal de Gestión de Riesgo es uno de los documentos claves que en las empresas debe estar frecuentemente en consulta. Debemos estar nosotros como empresas revisando frecuentemente cuáles son las medidas de reducción de riesgo que se proponen, si tenemos o no sistemas de alertas temprana o no en nuestro municipio, qué quedó incluido dentro de ese Plan Municipal de Gestión de Riesgo, cuál fue la metodología, hacia dónde van estas medidas de reducción de riesgo y cómo nos articulamos con el municipio donde nosotros estamos. Es muy importante que este plan permita permear la totalidad del municipio y que nos permita a nosotros como empresas poder consultar frecuentemente y poder tener información, ojalá lo más actualizada posible, para poder generar nuestros planes internos de respuesta a emergencias y desastres al interior de una empresa. También tenemos planes de gestión de cambio climático, también son unos planes que están haciendo actualmente los municipios y departamentos. Esto pues desde el 2018 se empezó a generar, va con la ley 1931 del 2018, empezó a generarse en los departamentos, en los territorios, este tipo de planes, y la adaptación al cambio climático pues es clave para la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Si no hacemos esta adaptación de una forma muy bien hecha, lo más probable es que nuestros niveles de riesgo sigan subiendo y se sigan presentando mayores emergencias y desastres en nuestros territorios, claramente afectando a nuestras empresas. Y tenemos acá otro que son los POMCAS. Entonces, este es un instrumento de planeamiento muy bueno del territorio, en donde tenemos los planes de ordenamiento y manejos de la cuenca hidrográfica. Entonces, si tenemos ríos, quebradas o ríos importantes que crucen por nuestro municipio, lo más probable es que ya tenga un POMCA, y en ese POMCA se ven claramente cuáles son los análisis que se le han hecho a nuestros ríos, a nuestras riberas, para nosotros poder empezar a hacer una planeación al interior de nuestras organizaciones basado en el planeamiento que se le dio a esa cuenca. Entonces, como pueden ver, acá tenemos 5 herramientas que se están presentando.
Estas 5 herramientas son herramientas que las puse acá porque son las que podemos nosotros como empresa consultar, que considero que son las que más nos pueden servir al interior de nuestras fuentes de información secundaria en nuestras compañías. Es muy importante que las tengamos en cuenta, saber en dónde podemos consultarlas, saber los links hacia dónde nosotros podemos llevarlas, porque estos estudios tienen una cantidad de elementos y herramientas que ya se hicieron al interior de nuestro territorio que nos pueden llegar a servir a nosotros para nuestros planes de gestión de riesgo ante emergencias y desastres para empresas públicas y privadas. Entonces, basado en toda esta información que nosotros podemos llegar a obtener de las fuentes oficiales, claramente, podemos empezar a generar algunos tipos de mapas. Entonces, este es un mapa muy interesante, me gusta mucho porque es un mapa de amenaza sísmica que nos da el Servicio Geológico Colombiano, en donde podemos tener claramente definido cuáles son las altas, las intermedias y las bajas frente a los temas de amenaza sísmica. Y pues, como veníamos hablando al principio, la población de nuestro país, pues la mayor cantidad de población está dentro de la parte alta y la parte intermedia. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, es importante observar cuáles son este tipo de estudios y si van cambiando a lo largo del tiempo, si van mejorando, porque cada vez se va obteniendo más información de los observatorios y los monitoreos. Entonces, con estos mapas hay que empezar a pensar qué decisiones se pueden llegar a tomar o no al interior de una compañía, ya que, pues, si estoy ubicado en esta zona roja, pues esta amenaza es latente, esta amenaza yo debería conocerla muy bien, debería tomar medidas de reducción hasta donde pueda y debería prepararme, pues, para poder responder frente a esta amenaza sísmica. Diferente, si de pronto estoy hacia el área de la Amazonía, pues es una zona la cual posiblemente la probabilidad de ocurrencia sea mucho menor y el nivel de impacto tal vez sea menor. Bien, y aquí vamos con una de las respuestas, de las preguntas, perdón. Entonces, efectivamente, tenemos varios objetivos de desarrollo sostenible que le apuntan claramente a la gestión de riesgo de desastres y los objetivos de desarrollo sostenible nos aportan a nuestra gestión unos puntos muy claves, ya que pues tenemos 2, 4, 6, 8, tenemos 10 objetivos de desarrollo sostenible que le aplican mucho a la gestión de riesgo ante emergencias y desastres y tal vez basado en estos objetivos nosotros podemos empezar a plantear gestión y a plantear unas medidas de intervención a largo plazo. Por ejemplo, uno, el tema de la disminución de la pobreza. Bueno, ¿cómo lo podemos llegar a hacer y por qué esto afecta a la gestión de riesgo ante emergencias y desastres? Pues la población que de pronto tiene menos posibilidades económicas tiene altos niveles de vulnerabilidad frente a la ocurrencia de las amenazas. Otro, por ejemplo, el tema del agua. Entonces tenemos agua y saneamiento es clave en el momento de una emergencia, un desastre, al interior de la población, al interior de nuestra compañía. Si no hay agua un solo día en nuestra empresa, se vuelve ya un poco complicado. Sin embargo, pues esto viéndolo a nivel territorial, pues eso es algo que nos puede llegar a generar a nosotros unas herramientas para poder trabajar muy interesante a largo plazo al interior de nuestro territorio. Otro es industrial, innovación e infraestructura. Entonces acá los objetivos de desarrollo sostenible nos piden a nosotros como compañías que tengamos unos niveles de innovación bien interesantes. A medida que las compañías van generando mayores niveles de desarrollo, van teniendo menos vulnerabilidad frente a la ocurrencia de las amenazas y desastres, pueden permear mucho más su territorio, su comunidad aledaña, su comunidad cercana. Y esto para los objetivos de desarrollo sostenible es supremamente importante. Otra es la acción para el clima también, entonces es importantísimo. Hablamos ahorita hace un rato acerca de los planes de gestión de adaptación al cambio climático, importantísimo. Importantísimo que nosotros como compañías podamos aportar y podamos unirnos a nuestras municipalidades para poder aportar estos conocimientos también. Entonces, es aquí donde tenemos un resumen del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo. Todo esto pues se compone de varias entidades, como estamos también viéndolos en las preguntas. Entonces tenemos principalmente el presidente de la República, posteriormente tenemos un Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo, posteriormente tenemos una oficina física que es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Esta oficina ya es la oficina que tiene 3 pilares fundamentales. Volvemos nuevamente con el conocimiento, la reducción y el manejo. Y en cada uno de estos comités se generan todas estas herramientas técnicas para poder apoyar a las municipalidades y a los departamentos a que implementen la gestión de riesgo ante emergencias y desastres en sus territorios. Posteriormente tenemos las gobernaciones y tenemos unos consejos departamentales para la gestión de riesgo.
y posteriormente tenemos los alcaldes y unos consejos municipales de gestión de riesgo. Y en cada uno de estos también hay una persona encargada de gestión de riesgo. Entonces tenemos la persona encargada del municipio en temas de gestión de riesgo y la persona encargada del departamento, que son normalmente son llamados los coordinadores municipales o departamentales de gestión de riesgo. Entonces, hay una infraestructura, hay una estructura ya montada, hay un sistema montado, y esto es supremamente valioso para nosotros como organizaciones, ya que tenemos hacia dónde dirigirnos, hacia dónde consultar, hacia dónde buscar información técnica. Entonces, en los temas territoriales tenemos pues principalmente tres objetivos: los temas de riesgo de desastres, la intervención prospectiva y construir unos documentos técnicos bien desarrollados con unos lineamientos técnicos o una base técnica muy bien elaborada para que de ahí en adelante la gestión sea un tema de gestión mucho mejor. Entonces, uno es acelerando el crecimiento poblacional. Como el crecimiento poblacional se va acelerando frecuentemente, tenemos que tener un desarrollo urbano planificado. Es importantísimo que estos asentamientos urbanos pues estén ubicados donde deben estar y no donde se asienten por alguna otra razón, de tal forma que evitemos los asentamientos en áreas con fenómenos amenazantes. Deben haber acciones de conocimiento y reducción de riesgo claras para toda la población. Esto nos puede llegar a generar a nosotros un desarrollo seguro y una integración de la gestión de riesgo con el ordenamiento territorial. Y la idea es que todo esto se compile en muy buenos documentos técnicos, que compilan los conceptos y las recomendaciones de las acciones y medidas, y que tome medidas concretas para la integración del ordenamiento territorial y de la gestión de riesgo. Entonces, pues esto se basa en una guía de integración de la gestión de riesgo y ordenamiento territorial municipal que ya está rodando pues en todos nuestros municipios y departamentos. Y entonces volvemos a las fases de conocimiento, reducción y manejo, que la idea es que exista una armonización entre todos estos documentos, que estos documentos hablen de las amenazas similares, que estos documentos integren elementos el uno del otro. Es decir, cuando uno va a hacer un plan municipal de gestión de riesgo, no podría uno desconocer los POMCAS que se hayan hecho al interior de ese departamento. Sería un error, entonces uno debe capturarlos como información secundaria. Otros estudios que se hayan hecho previos, entonces es muy importante tenerlos ya descritos. ¿Y qué herramientas tienen? Entonces, principalmente tenemos el alcalde y tenemos el consejo municipal. Si ya nos vamos a un tema del municipio, tenemos el consejo municipal para gestión de riesgo de desastres, en donde se hace un plan municipal de gestión de riesgo de desastres. Adicionalmente al plan, se va a hacer una estrategia municipal de respuesta a emergencias que se llama EMRE, frecuentemente lo conocemos como EMRE, y es la estrategia clara, puntual, para responder ante la emergencia. Uno, el plan municipal de gestión de riesgo. Dos, la estrategia de respuesta a emergencias. También se tiene un plan de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial, dependiendo de la magnitud del municipio, y todo esto debe estar compilado dentro de un sistema de información municipal. Es muy importante que el sistema de información municipal funcione, que podamos consultarlo y que puedan empezar a enviar información también desde ahí hacia los grupos de interés. Y también se tienen varios medios de financiación. Entonces, podemos ver que en la gráfica izquierda inferior tenemos la gestión de riesgo de desastres, tiene varias fuentes de financiación. También la adaptación al cambio climático tiene varias fuentes de financiación. De cada una más o menos son como 6 aproximadamente, en donde se puede tener fuentes de financiación para construir estos documentos. Y es aquí donde tenemos algunos ejemplos de cómo podríamos incluir nuestra infraestructura, la infraestructura de las empresas, basado en estos mapas. Como pueden ver acá, se pusieron unas estrellas azules a modo de ejemplo, que si yo puedo ubicar muy bien ubicada la infraestructura y plasmarlo con una capa superior de estos mapas de amenazas, podría llegar a identificar si mi infraestructura se encuentra en una zona de amenaza alta, media, intermedia, o que le puede llegar a algunos, en este caso, por ejemplo, son los flujos piroplásticos que le pueden llegar a una compañía, la cual se pensaba que estaba muy lejos, es decir, una de esas estrellitas en la parte izquierda es muy lejos del volcán, pero sin embargo, ya basado en los estudios que se han hecho, se logra identificar que efectivamente sí le puede llegar algo de afectación. Esta podría ser una de las formas de mapear la infraestructura cuando son múltiples sedes a lo largo y ancho del país, mapear esta infraestructura al interior de nuestro país y empezar a plasmar las capas de los riesgos una encima de la otra. Esto nos lleva a identificar cuáles son los recursos físicos para la respuesta, cuáles son los recursos humanos que nosotros podemos llegar a tener y determinar cuál sería la capacitación a la cual me debo enfocar para poder responder bien ante la emergencia.
¿Cuál sería el propósito? Ubicar una infraestructura en la empresa seleccionada para ser objeto de estudio, presentar los mapas de amenaza sísmica, inundación, tsunamis, ciclones tropicales, incendios forestales, sequías y movimientos en masa, que son los que nosotros podemos llegar a tener, a identificar, y presentar los resultados de los estudios de ese cruce de infraestructura de sus amenazas. Esto al tomador de decisiones les puede dar mucha información y podrían empezar a tomar decisiones de armar o no una planta en un sitio X o Y, o retirar o no una planta de procesamiento o una infraestructura clave para la compañía hacia otro sitio. Esa sería una ubicación teórica de movimientos en masa. Podemos tener movimientos en masa, perdón. Tenemos amenaza de volcanes también. Estos son por inundación y esta por efectos de caída de piroclásticos en temas de volcanes también. Entonces, eso podría ser algo de cómo mapear mi infraestructura basado en la gestión de riesgo a nivel territorial, cuáles son las herramientas que pueden llegar a tener nuestros territorios para poder hacer gestión de riesgo a nivel territorial, y yo como compañía, de qué forma me puedo articular a estos municipios y a estos departamentos en pro de buscar información y en pro de proponer algunos planes de reducción de riesgo que sean importantes para mí y para mi población. Bueno, esta es parte de la presentación. Wilmer, vamos a pasar a la evaluación nuevamente, por favor. Claro que sí, doctor Aristizábal, muchísimas gracias por la información que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Pasamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿son instrumentos para el ordenamiento territorial? A, Plan de ordenamiento de cuencas, Plan municipal de gestión del riesgo de desastres. B, planes de emergencia empresariales. C, matrices de peligros. Le daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, Plan de ordenamiento de cuencas, Plan municipal de gestión del riesgo de desastres, un 78% de respuesta. B, planes de emergencia empresariales, un 7%. C, matrices de peligros, un 15% de respuesta. Doctor Aristizábal, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Gracias, Wilmer. No sé si me pueden dejar las respuestas, pero es muy interesante y ahí me quisiera detener un momento, ya que efectivamente los planes de gestión de riesgo empresariales tienen un papel fundamental dentro de los planes municipales de gestión de riesgo, y por eso en algunas ciudades, por ejemplo en Bogotá, el IDIGER ha pedido frecuentemente o pide frecuentemente que los planes de gestión de riesgo empresariales sean radicados ante esta entidad. Y esta pregunta pues principalmente lleva hacia eso, y es, ¿cuál es mi responsabilidad como empresa frente al ordenamiento del territorio y frente a las necesidades que tiene el municipio y el departamento en temas de gestión de riesgo? Entonces, ¿por qué a nosotros nos piden como empresas presentar estos planes de gestión de riesgo, planes de emergencia, ante la entidad, ante el IDIGER o ante el Consejo Municipal o Departamental de Gestión de Riesgo? Y es porque ellos tienen, como vimos en algunas de las diapositivas anteriores, tienen la responsabilidad de generar un sistema de información. Y una de las fuentes de alimentación de esos sistemas de información, pues son los planes de las empresas o las compañías que estén dentro del territorio. Entonces, es muy importante, la responsabilidad de nosotros como empresa es presentarlo, no tengan miedo. Esta entidad no va a decirles ni cerrarles nada, sino va a darles unos lineamientos de, oiga, mire, debe corregir esto, gracias por la información, yo no sabía que ustedes tenían ese nivel de químicos, por ejemplo, gracias, y lo van capturando y van organizando toda esta información. Esto claramente es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, es muy importante que ese sistema de información se siga alimentando para poder empezar a generar unas medidas de reducción e intervención basadas en el conocimiento, que volvemos nuevamente al conocimiento de riesgo, y es esa alimentación con fuentes de información de las empresas. Entonces, a pesar de que el plan de emergencia empresarial o plan de gestión de riesgo de empresas públicas y privadas no es un elemento de ordenamiento territorial, es muy, muy importante para los planes municipales de gestión de riesgo, para que se alimenten de esta información y poder generar unas muy buenas medidas de reducción. La siguiente. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta.
Nos dice nuestra segunda pregunta. ¿Son entidades que componen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? A. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. B. Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo. C. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Les daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un 5% de respuesta. B. Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, un 0%. C. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, un 2%. D. Ninguna de las anteriores, un 0%. Y E. Todas las anteriores, un 93% de respuesta, doctora Aristizábal. Bueno, buenísimo, Wilmer. Esa pues es una muy buena respuesta. Es importantísimo identificar muy bien cuáles son las instancias hacia dónde nosotros nos debemos comunicar. No solamente es la persona encargada de gestión de riesgo del municipio o de la alcaldía que llegó a preguntarme algo, sino es entidades a las cuales nosotros nos podemos abordar para poder preguntar ciertas cosas, para poder tener análisis técnicos, para poder tener estudios y para poder tener también retroalimentación frente a lo que ellos están haciendo en nuestro municipio. Entonces, hay municipios que tienen unas oficinas de gestión de riesgo muy fuertes, que tienen mucho trabajo al interior de sus municipios, por ejemplo, en temas de Pasto, en Manizales, en Montería, varias ciudades donde esta oficina de gestión de riesgo cada vez está teniendo mayor carga de trabajo y mayor nivel de importancia al interior del ordenamiento y la planeación de todo el municipio, ya que es una de las oficinas pues que más responde, los que tienen trabajo casi que 7 por 24, ya que pues estos desastres no se presentan solamente en horarios laborales, sino en cualquier momento. Entonces, muy interesante que todos los tengan claros, de las personas que están participando, identificar muy bien hacia dónde yo dirigirme. Entonces, municipio, departamento y a nivel nacional. De los tres puedo llegar a tener mucha información. Doctor, muchísimas gracias por la información. Vamos a pasar a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra tercera pregunta. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿hay objetivos relacionados con la gestión del riesgo de desastres? Esto es A, sí o B, no. Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí, un 95% de respuesta. B, no, un 5%. Doctor Aristizábal, ¿qué tal nos fue nuestra tercera pregunta? Bueno, bien, muy bien. Efectivamente, sí, hay objetivos de desarrollo sostenible, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Es muy importante que la gestión que se vaya a hacer con las empresas o con los municipios estén alineadas con estos objetivos o hacia estos objetivos. Como vimos en algunas de las presentaciones anteriores, la gestión de riesgo ante emergencias y desastres o las medidas de reducción de riesgo del planeta no es un tema solamente de nuestro país, no es un tema solo de nuestro departamento, sino son compromisos que hemos adquirido a nivel planetario, a nivel global, en donde el marco de acción de Sendai nos ha dado como todo este marco de acción basado en estos objetivos de desarrollo que se han presentado pues a nivel mundial también. Entonces, esto empieza desde lo global hasta lo nacional, municipal, departamental, perdón, y municipal. Entonces, pues vamos desde lo macro hacia lo micro. Entonces, si nosotros vamos a plantear o queremos plantear ciertos proyectos para nuestros territorios, debemos apuntarle a alguno de estos objetivos de desarrollo. Puede ser estos que tienen que ver con gestión de riesgo o a los demás objetivos de desarrollo, cualquiera, pero pues hablando de temas de gestión de riesgo y desarrollo, los podemos tener estos 10, podemos tener y coger uno de estos como guía y empezar a desarrollar un proyecto al interior de nuestro municipio, nuestro departamento, para poder llegar a alcanzar uno de estos objetivos de desarrollo. Apuntarle a uno sería muy bien y seguramente pues este proyecto que se pueda pasar ante el municipio seguramente va a tener mucho eco si va dirigido hacia alguno de estos objetivos de desarrollo. Y adicionalmente, estos objetivos de desarrollo tienen un montón de guías y un montón de manuales y un montón de posibilidades para implementar muy grandes. Entonces, los invito a que los lean, los invito a que sus proyectos estén apuntando a algunos de estos objetivos
De esta forma el proyecto va a fluir un poco más rápido. No sé si hay alguna pregunta. Claro que sí, doctor. Vamos a revisar en nuestro chat. Por el momento no tenemos preguntas. De todas maneras, creo que el tema fue muy claro, doctor. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en la acción educativa de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un excelente día. Gracias, Wilmer. Para dejarles esta presentación, pues queda ahí en el repositorio y es muy importante esta bibliografía. Entonces, ahí están los links también. Está solamente darle clic y abren a un montón de información también. Entonces, ahí está la información de la bibliografía bien clara con los links para que solamente le den clic y vayan a las fuentes de información. Igualmente, durante la presentación también dejé varios links de interés para que puedan ir consultando información, ya que esto es un universo de información que tenemos bien grande. Claro que sí, doctor. Igualmente esta presentación quedará como siempre en nuestro portal Posipedia para que lo sepan. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos un excelente día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Igualmente a todos nuestros asistentes les agradecemos que nos hayan acompañado en esta acción educativa del día de hoy y queremos extenderles una especial invitación a las personas del departamento del Cauca. Los días 20, 21 y 22 de octubre estaremos en nuestro congreso presencial Cauca Más Positiva. Lo realizaremos en el auditorio Azoinca de la ciudad de Popayán, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es totalmente gratuito, así que los esperamos. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. El certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños,
Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.